Buenas noches, soy Marcos. Conocido por contar historias olvidadas sobre avistamientos de hombres lobo, me gustaría saber de qué parte del mundo me escuchan. Si eres nuevo en mi canal, dale al botón de suscribirse para ayudarme a llegar a la meta de 1000 suscriptores. En 1989, en un valle de la Sierra Mixteca que el gobierno borró de los mapas, algo despertó bajo las minas profanadas. El informe oficial lo llamó un deslave, una mentira para cubrir el silencio de una aldea entera. Los dos policías rurales que enviaron a investigar jamás regresaron. Semanas después, solo encontraron sus rifles M1 doblados por la mitad como si fueran de hule. Durante 50 noches, el único sonido fue el de garras pesadas rascando metódicamente los techos de lámina. Hoy, un sobreviviente oculto en la Ciudad de México acaba de leer que los ataques han vuelto y sabe que el silencio de 40 años no fue paz, fue solo el tiempo que la cosa necesitó para reproducirse. Javier, 58 años marcados como surcos en madera seca, atiende la librería de Viejo, un local angosto en una calle secundaria de la Ciudad de México, donde el polvo huele a papel muerto y a tiempo estancado. Sus movimientos son metódicos, casi rituales. Clasificar tomos que nadie comprará, barrer el piso de mosaico gastado, ajustar los lentes sobre el puente de la nariz. El silencio de la tienda es su único refugio, una armadura contra el estruendo de la urbe que se filtra por la ventana. Rara vez levanta la mirada. Los clientes son interrupciones, sombras que entran y salen, pero él permanece. Es un hombre funcionalmente roto, un fantasma que regentea a otros fantasmas encuadernados, fingiendo una normalidad que se desvaneció hace 40 años en las montañas de Oaxaca. Su vida es un ejercicio de contención, un esfuerzo diario por no recordar. La noche es el verdadero enemigo. Cuando la cortina de acero de la librería baja, comienza la vigilia. Javier no duerme. Administra el cansancio. En su pequeño departamento arriba de la tienda, el silencio se vuelve denso, casi sólido. Cada crujido de la madera vieja, cada sirena lejana, es una agresión. Mantiene las luces bajas, una lámpara de sal ámbar que apenas tiñe la oscuridad. Preparar café de grano, leer manuales técnicos de aparatos obsoletos, cualquier cosa para mantener la mente anclada al presente. Pero la insomnia crónica es un ácido que disuelve las defensas. Cierra los ojos y la neblina de la Mixteca se filtra bajo la puerta. El olor a copal quemado, un aroma que no ha olido en décadas, a veces impregna el cuarto sin explicación. Su mayor aversión, sin embargo, es visceral e irracional para cualquiera que no sea él: los ladridos de los perros. El ladrido juguetón de un vecino, la jauría callejera peleando por basura. Todo lo tolera, pero es el otro ladrido el que lo paraliza, ese aullido agudo que corta la madrugada, el ladrido que no es de agresión, sino de terror puro. Cuando eso ocurre, Javier se sienta rígido en su silla. Sus manos, manchadas por la tinta de libros antiguos, tiemblan visiblemente. Se concentra en la respiración, en el concreto de la ciudad, recordándose que no está en 1989, que está en el presente, que los muros son gruesos, que la sierra quedó atrás. Pero el sonido es un gancho que lo arrastra de vuelta, al momento exacto en que los perros de la aldea dejaban de ladrar y comenzaban a gemir. Abandonó Oaxaca a los 18, 2 años después del asedio. Nunca regresó, ni siquiera para los funerales que no hubo. Su origen en esa minúscula aldea sin nombre es un expediente clasificado en su propia mente. A los pocos clientes que preguntan, él inventa una infancia gris en algún suburbio de Puebla. La Sierra Mixteca no existe en su vocabulario. Borró los nombres, los rostros, la lengua. Se esforzó por adoptar el habla chilanga, por pulir los bordes de su acento, por convertirse en un hombre urbano cuya única preocupación es la humedad que amenaza los ejemplares de la sección de historia. Esta negación es su trabajo de tiempo completo. La librería es solo el escenario donde representa su normalidad, una normalidad construida sobre una fosa común de recuerdos. Ser hijo del curandero le dio una perspectiva única, una maldición adicional. No era solo un aldeano aterrado, era el testigo del colapso de la fe. Vio a su padre, un hombre que comandaba respeto, que sanaba el susto y negociaba con las sombras, reducirse a un anciano tembloroso. Vio los rituales zapotecas, las ofrendas de mezcal y sangre de gallina, fallar miserablemente. Vio las cruces de madera y las estampitas de santos católicos ser ignoradas por la amenaza. Esta dualidad lo quebró. El folclore de su gente y la fe impuesta fracasaron por igual. Lo que vino esa noche no respetaba ni a los dioses antiguos ni al nuevo.
nuevo. Javier no solo perdió a su familia, perdió la certeza de que el mundo tenía algún tipo de orden espiritual. La Ciudad de México fue su elección, su consciente. Buscó el lugar más opuesto a la sierra. Aquí, el horror es humano, el tráfico, el asalto, el smog que se pega a la piel. Es un horror comprensible, predecible. No hay neblina perpetua, solo la nata de contaminación. No hay montañas que parezcan jaulas, solo edificios que bloquean el sol. Javier necesita el ruido constante de millones de personas viviendo juntas para ahogar el silencio de aquel valle profundo. El asfalto es su talismán contra la tierra húmeda. Ironía cruel, la librería que regenta está llena de mitología, de historia antigua, de relatos de exploradores perdidos. Él vende los horrores de otros mientras intenta enterrar el propio bajo el concreto de la capital. A veces, la tensión se manifiesta en pequeños detalles dentro de la librería. Un libro que cae de un estante sin razón aparente. Una corriente de aire frío en pleno mayo, tan helada que huele a pino y a tierra mojada, justo como la neblina de la sierra. Javier se congela en esos momentos. Su mirada se pierde en el pasillo de filosofía. Sus sentidos se agudizan esperando el crujido en el techo, el olor metálico del miedo. Pasan segundos que se sienten como horas, hasta que el claxon de un microbús rompe el hechizo. Él lo atribuye al edificio viejo, al asentamiento diferencial de la ciudad, pero una parte de él, la parte de 16 años que sobrevivió, sabe que son advertencias, fisuras en la realidad que ha construido. Carga la culpa del sobreviviente, una culpa pesada, física, como una mochila llena de piedras que nunca se puede quitar. ¿Por qué él? ¿Por qué el hijo del curandero, que vio la fe de su padre desmoronarse, fue uno de los pocos en salir? No fue suerte. Él sabe que no fue suerte. A veces, en el reflejo oscuro de la ventana de la tienda por la noche, no ve a un hombre de 58 años. Ve al muchacho de 16, cubierto de lodo y sangre, escondido bajo el piso de la cocina, mientras los gritos de sus hermanos eran silenciados uno por uno. Él no escapó, la cosa lo dejó ir, lo escupió de vuelta al mundo como un testigo, como un mensajero al que nadie creería. Su rutina es el dique que contiene el océano de trauma. Se levanta a las 5, aunque no haya dormido. Revisa las cerraduras 3 veces. Hierve el agua para el café en una olla de peltre, exactamente como lo hacía su madre. Evita las noticias. Los periódicos que usa para envolver libros son siempre de semanas atrás. No tiene televisión. El mundo exterior es un ruido que debe mantenerse al mínimo. Esta reclusión autoimpuesta es la única forma de mantener el control sobre sus manos temblorosas, sobre el sudor frío, sobre la certeza absoluta de que lo que vivió en 1989 no fue una histeria colectiva, ni bandidos, ni un nahual. Fue algo anterior a la humanidad. El silencio antes de la tormenta ha durado casi 40 años. 4 décadas de pretender que la aldea fue borrada por un deslave, como dice la única nota oficial que encontró en los archivos. 4 décadas de vivir con el sonido de las garras en el techo de lámina resonando en su cráneo. Javier ha logrado construir una vida funcional, una cáscara, pero la Sierra Mixteca tiene memoria larga. Las montañas no olvidan a quienes las vieron despertar. Y aunque él vive rodeado de millones en el fondo, sigue estando solo en ese valle profundo, esperando que el sol salga, rezando para que los grillos no dejen de cantar, porque cuando los grillos callan, todo vuelve a empezar. El gatillo fue mundano, envuelto en tinta barata. Javier usaba los periódicos de la semana anterior para envolver libros frágiles, una práctica que lo anclaba en un presente tangible. Sus manos, acostumbradas al tacto seco del papel viejo, alisaban una sección de estados cuando la vio. Una nota breve, casi perdida al final de la página, bajo un titular sobre disputas agrarias. Actividad inusual de depredadores en la Mixteca Alta. Su corazón, un músculo adormecido, dio un golpe sordo contra las costillas. Dejó el libro sobre el mostrador, sus dedos trazando el borde de la columna de texto. El nombre de la región era una bofetada, un nombre que él mismo había tachado de su memoria operativa durante casi 40 años. El aire en la librería pareció enrarecerse, volverse más pesado. El texto era vago, pero para él era un código. Mencionaba pérdida de ganado y ataques atípicos de coyotes, reportados por comunidades remotas cerca de Tlaxiaco, pero fue la última línea la que le robó el aliento. Los pobladores hablaban de una histeria que la policía rural desestimaba.
desestimaba, mencionando que los animales no solo desaparecían, sino que eran hallados en condiciones inexplicables. Javier releyó esa frase, condiciones inexplicables, un eufemismo que cubría un terror que él conocía íntimamente. Sabía lo que significaba encontrar una cabra en el techo de una iglesia o una vaca arrojada al fondo de un barranco seco a kilómetros de su pastura. No eran coyotes. Los coyotes no cazan por desesperación psicológica, no juegan con sus presas. Soltó el periódico como si quemara. Sus manos comenzaron a temblar, un temblor fino que nacía en el estómago y subía por sus brazos. El olor a polvo y papel de la librería se disipó, reemplazado instantáneamente por el aroma penetrante de la tierra húmeda después de una tormenta, mezclado con el hedor metálico del miedo. El miedo de 1989. Era un olor que él creía haber olvidado, enterrado bajo el smog y el concreto de la ciudad. Se apoyó en el mostrador, su respiración superficial. El silencio de la tienda ya no era un refugio, se había convertido en el silencio expectante de la sierra, el silencio que caía justo antes de que los grillos dejaran de cantar, el silencio justo antes del primer grito. Intentó racionalizarlo. Era una nota pequeña, histeria, bandidos, como habían dicho los oficiales en aquel entonces. Oaxaca siempre había sido un lugar de historias extrañas, de nahuales y sombras. Era su propio trauma, su TPT magnificado por la edad y la soledad, proyectándose sobre una noticia sin importancia. Se obligó a recoger el libro, a terminar de envolverlo, pero sus manos no obedecían. El nudo del cordel se deshacía, el papel se arrugaba bajo sus palmas sudorosas. El silencio que había mantenido durante 4 décadas se había roto. La nota no era una coincidencia, era una citación. Era la montaña llamándolo por su nombre, recordándole que había sido cómplice de su silencio. Esa noche, la vigilia fue diferente. La insomnia ya no era una lucha pasiva contra el cansancio, era un estado de alerta militar. Cada sonido de la Ciudad de México, usualmente su ruido blanco protector, se convirtió en una amenaza potencial. El chirrido de un elevador en el edificio contiguo sonaba como metal arrastrándose sobre piedra. El goteo de una llave en su departamento era el eco de algo moviéndose en la oscuridad. Se encontró revisando las cerraduras de la puerta principal, no 3, sino 5 veces. Verificó las ventanas, sabiendo que vivía en un tercer piso, pero aún así buscando una sombra antinatural contra el cielo anaranjado de la ciudad. El miedo no era a un intruso, el miedo era a que los muros de concreto no fueran suficientes. Cerró los ojos e inmediatamente estuvo de vuelta. Tenía 16 años y el piso de tierra de la choza estaba frío bajo sus rodillas. Podía oler el copal que su padre quemaba inútilmente en el anafre, un humo denso que buscaba purificar el aire, pero que solo servía para hacer más evidentes los otros olores, el sudor rancio del pánico y el hedor a ozono y sangre vieja que se filtraba bajo la puerta. El sonido era lo peor, un gruñido bajo, gutural, que parecía venir de todas partes a la vez, y luego el rasguño metódico, un arañazo lento y pesado contra la madera de la puerta, una prueba de inteligencia, buscando la debilidad. Javier abrió los ojos de golpe, bañado en sudor frío en su cama de la Ciudad de México. La nota de periódico estaba sobre su mesa de 1900. Noche, la había subido. La miraba como si fuera una sentencia. El despertar del pasado no era gradual, era una demolición. Su cuerpo reaccionaba con una violencia que la mente no podía controlar. Espasmos musculares, una presión en el pecho que imitaba un infarto, el sabor a cobre en la boca. Durante 40 años había sido el dueño de una librería, un hombre gris, tranquilo. En menos de 12 horas volvía a ser el testigo aterrorizado. La bestia no solo había regresado a Oaxaca, había extendido una garra a través del tiempo y el espacio y lo había encontrado en su escondite urbano. El refugio se había roto. Recordó las 50 noches, el asedio. No había sido una cacería aleatoria, había sido metódica, estratégica. La criatura, el hombre lobo, como le decían por falta de una palabra mejor, había probado sus defensas. Primero los perros, todos silenciados en una sola noche. Luego el ganado. Luego la primera casa en las afueras. La aldea había vivido 50 noches de terror puro, contando las horas hasta el amanecer. 50 noches escuchando los pasos pesados en los techos de lámina, el sonido de algo inmenso circulando la aldea, eligiendo. La nota del periódico hablaba de ataques. Javier sabía que no eran ataques, eran preparativos. Era el inicio del ciclo. El conflicto interno lo paralizó. El deber contra el terror. El deber de advertir a alguien, pero ¿a quién? Llamar a la policía de Oaxaca y decir que una entidad ancestral que desafiaba la biología y la fe había regresado. Lo encerrarían. Lo tomarían por un anciano senil
reviviendo supersticiones, pero la culpa era más fuerte. Él había sobrevivido, había salido de ese valle con vida, dejando atrás a su familia. Su supervivencia, se dio cuenta, no había sido un accidente, había sido una permisión. La entidad lo había dejado ir, lo había marcado como el testigo, y ahora el testigo era requerido. El silencio se había vuelto una forma de asesinato. Se levantó y fue al baño. Se mojó la cara, mirando su reflejo en el espejo gastado, los ojos inyectados en sangre, las arrugas profundas. No era el rostro de un librero, era el rostro de alguien que había visto el fracaso total de la realidad. Recordó a su padre, el curandero, el hombre que había intentado el ritual de destierro en la plaza central. Recordó cómo lo encontraron a la mañana siguiente. No estaba desgarrado, estaba intacto, sentado contra el kiosco, pero con los ojos y la boca llenos de tierra negra y húmeda. La entidad no solo mataba, humillaba, se burlaba de sus creencias, de sus dioses, de su humanidad. Era un terror psicológico. La nota del periódico mencionaba que la policía rural había enviado a 2 oficiales a calmar la histeria. Javier sintió un frío glacial recorrer su espalda. Recordó vívidamente a los 2 policías rurales que llegaron a su aldea en 1989. 2 hombres jóvenes, armados con rifles viejos, que se rieron de las historias de hombres lobo. Se burlaron de la superstición indígena. Decidieron dormir en la pequeña capilla de adobe, el lugar más seguro según ellos. Sus gritos habían comenzado justo después de la medianoche. Gritos que se cortaron abruptamente. Encontraron su jeep volcado a la mañana siguiente, a 200 metros, como si un gigante lo hubiera lanzado. La capilla estaba intacta, pero vacía. La criatura no era un nahual. Los nahuales eran vecinos, humanos transformados, parte del tejido social, aunque fuera de una manera oscura. Su padre lo había entendido en sus últimos días. Esto era diferente. Era una fuerza territorial, un genius loci oscuro despertado de un sueño de siglos, algo que había estado allí antes que los zapotecas, antes que los humanos. Las actividades de minería ilegal que habían profanado las cuevas meses antes del 89. ¿Habría sucedido de nuevo? ¿Habían vuelto a despertar lo que nunca debió ser molestado? La criatura no era un monstruo, era un propietario defendiendo su territorio de una infestación, la humanidad. La sospecha de que algo que debía estar muerto había vuelto era ahora una certeza aplastante. No había muerto, nunca estuvo muerto, simplemente había completado su ciclo. Las 50 noches no terminaron porque la hubieran derrotado. Se detuvo porque quiso, porque se había saciado o porque el ritual que estaba cumpliendo había terminado. Se detuvo tan abruptamente como comenzó, y ahora el ciclo reiniciaba. Los perros desaparecidos, el ganado, la histeria desestimada por las autoridades. Era el mismo guión, la misma secuencia de eventos, el prólogo del horror. Javier sintió el peso de una responsabilidad que lo ahogaba. La tensión en su departamento era insoportable. Apagó la luz del baño, pero la oscuridad no traía alivio. La oscuridad ahora estaba llena de potencial, de movimiento en la periferia de la visión. Sentía que lo observaban, no desde la ventana, sino desde adentro, desde los rincones oscuros de su propia mente, donde la criatura había dejado una huella permanente. El trauma no era solo un recuerdo, era una infección latente, y la noticia del periódico había sido el antibiótico que falló, permitiendo que la infección regresara con toda su fuerza, devorando la vida falsa que había construido. Miró el teléfono en la pared, un aparato viejo, de disco. ¿A quién llamar? No tenía a nadie. Sus conexiones con Oaxaca estaban muertas y enterradas, literalmente. Sus clientes de la librería eran extraños. Estaba completamente solo, igual que lo estuvo aquella última noche, escondido bajo el piso de la cocina escuchando los sonidos húmedos de su familia siendo desmantelada. La diferencia era que entonces tenía 16 años y solo podía esconderse. Ahora tenía 58 y esconderse ya no era una opción. El silencio de 40 años se había cobrado su precio. Había comprado tiempo, pero ahora la deuda estaba vencida. El amanecer lo encontró vestido, sentado en la silla de la cocina, con la nota del periódico alisada sobre la mesa. No había dormido. Sus ojos ardían. La decisión estaba tomada, no por valor, sino por agotamiento. No era una búsqueda de redención, era una aceptación del destino. Él era la memoria viva de la aldea. Mientras él viviera, las 50 noches no habían terminado. El silencio había sido una cobardía. Ahora el único
camino que quedaba era regresar a la neblina, a la sierra que era una jaula, y enfrentar lo que había despertado. Tenía que ver si el horror había regresado, o si, peor aún, nunca se había ido. Cerrar la librería fue un acto mecánico. Javier giró el letrero a cerrado y bajó la cortina de acero. El sonido metálico fue definitivo. El cierre de una vida de 40 años de negación. Guardó un poco de dinero, una navaja y la nota del periódico en una mochila vieja. El viaje en autobús hacia Oaxaca fue un descenso a la memoria. Cada kilómetro hacia el sur, el aire de la ciudad, lleno de gasolina y asfalto, era reemplazado por olores más antiguos. El olor a pino, a tierra húmeda, a lluvia inminente. Con cada vibración del motor, los muros que había construido en su mente comenzaban a desmoronarse, ladrillo por ladrillo. Los recuerdos de 1989 ya no pedían permiso. Llegaron con la fuerza de una inundación, ahogando al librero y dejando solo al testigo de 16 años. El gatillo original de las 50 noches fue el silencio. La aldea vivía por el sonido de sus perros, guardianes contra los coyotes y los extraños. Una mañana todos callaron. No hubo ladridos, ni peleas, ni gemidos. Simplemente desaparecieron. 3 docenas de perros borrados entre la medianoche y el amanecer. El silencio que dejaron era antinatural, un vacío auditivo que ponía los nervios de punta. Su padre, el curandero, quemó copal en la plaza, buscando respuestas en el humo. Dijo que los aires estaban enfermos, que algo había perturbado el equilibrio. Los hombres buscaron rastros, pero solo encontraron un silencio pesado y el olor a ozono, como el que queda después de un rayo, flotando entre las casas de adobe. Una semana después, encontraron a Evaristo, el pastor de cabras. Lo encontraron en la cima del desfiladero norte, a 2 kilómetros de donde pastaba su rebaño. Estaba tendido boca arriba, perfectamente alineado con la cañada. No tenía órganos internos, pero lo más aterrador era su ubicación. Ningún animal podía haberlo llevado allí, tampoco un humano. Estaba demasiado alto, demasiado expuesto. Fue la primera señal de la inteligencia de la criatura, de su psicología. No solo mataba para comer, mataba para enviar un mensaje, para demostrar su poder sobre las leyes de la física y la razón. Los hombres que bajaron el cuerpo ya no hablaban de coyotes. Comenzaron a cerrar las puertas antes del atardecer. La atmósfera se volvió claustrofóbica. La aldea, ya aislada por la geografía, quedó atrapada bajo una neblina que no se disipaba. La neblina era espesa, casi táctil, y cargaba olores. El olor constante del copal y las hierbas que todos quemaban ahora, intentando crear una barrera espiritual. Pero bajo ese humo sagrado se filtraba otro olor, el de la tierra negra y húmeda, un olor a cripta, a podredumbre antigua. Era el olor que la criatura traía consigo, su firma sensorial. El mundo se redujo a unas pocas casas de adobe, envueltas en una nube gris que olía a miedo y a tumba. Las montañas no eran protectoras, eran las paredes de la jaula, y la neblina era el aliento del carcelero. La primera noche del asedio directo, la criatura eligió la casa de Javier, quizás porque era la casa del curandero, un desafío directo. El sonido comenzó después de la medianoche. No fue un golpe, sino un rasguño lento y pesado en el techo de lámina, un sonido inquisitivo. Javier, su padre y sus hermanos menores se agruparon en la cocina, la habitación más central. El sonido se movía. Pasos pesados, no de un hombre, no de un lobo. Algo inmenso, de un peso imposible, caminando sobre el delgado techo de zinc, probando su resistencia. La lámina se hundía visiblemente bajo el peso. Luego, un silencio. Y después un tirón violento que casi arranca el techo de sus vigas. La noche 50 había comenzado. El fracaso de su padre fue el verdadero horror. Javier lo observó durante días, viendo cómo el pilar de la comunidad se desmoronaba. El curandero agotó sus rituales, trazó líneas de sal, colgó manojos de ruda, sacrificó las pocas gallinas que quedaban, rezando en una mezcla febril de zapoteco y latín roto. Nada funcionó. Los amuletos eran inútiles, los rezos católicos eran ruidos, vacíos. La entidad afuera de la puerta no pertenecía a ninguno de sus panteones. Una noche, su padre se sentó en el suelo, mirando el fuego del anafre, completamente vencido. Había visto la cara de un universo que no respondía a la fe humana, y esa visión lo vació. Para Javier, esa fue la verdadera muerte de su padre, días antes de la física. La crueldad de la criatura era estratégica, diseñada para quebrar la mente antes que el cuerpo. No era solo un predador, era un torturador. Imitaba voces. Hombres escuchaban a sus esposas llamándolos desde la neblina, pidiendo ayuda. Madres escuchaban el llanto de un bebé justo afuera de la puerta atrancada. Era un juego macabro, y estaban los cuerpos. Nunca se comía a las víctimas por completo en el lugar. Las arrastraba, las dejaba en lugares
lugares visibles pero profanados. El sacristán fue encontrado en el campanario de la capilla, colgado de la soga de la campana. Los cuerpos parcialmente consumidos, dejados en los techos, eran un recordatorio al amanecer. Nadie estaba a salvo, ni siquiera en lo alto. Llegaron 2 policías rurales en un jeep destartalado, enviados por el municipio después de que un mensajero lograra salir. Eran jóvenes, arrogantes, armados con rifles M1 de la Segunda Guerra Mundial. Se rieron abiertamente de las historias. Nahuales, se burló uno, escupiendo al suelo. Son bandidos, o ustedes se están volviendo locos por el mezcal. Desestimaron las advertencias, la neblina, el olor. Decidieron establecer su autoridad, durmiendo en la capilla, el único edificio de mampostería. Rechazaron las ofrendas de comida y las súplicas de los aldeanos de que atrancaran la puerta. Su confianza era un insulto al terror que la aldea estaba viviendo. Esa noche, sus gritos rompieron el silencio. No fueron gritos de batalla, sino de sorpresa y agonía pura, cortados abruptamente. La aldea entera escuchó. Nadie salió. Nadie se atrevió a respirar. El silencio que siguió fue peor que los gritos. Al amanecer, la capilla estaba intacta. La puerta abierta. No había sangre. Solo sus rifles doblados por la mitad, como si fueran de hule. El jeep fue encontrado 300 metros más allá, volcado en una zanja, aplastado desde arriba. El reporte oficial, escrito semanas después por un capitán que nunca visitó el lugar, citó una emboscada de bandidos o guerrilleros. El silenciamiento institucional había comenzado. La verdad era demasiado monstruosa para el papeleo. Javier vio a la criatura una vez. Una visión clara, no oscurecida por la neblina. Fue la noche 40. Estaba vigilando desde una rendija en la ventana tapiada. La luna estaba llena y la neblina se había asentado momentáneamente. Cruzó la plaza. Se movía en 4 patas, pero no como un lobo. Sus movimientos eran fluidos, antinaturales, como un líquido oscuro. Era enorme, del tamaño de un caballo, pero más bajo. Luego se detuvo, sintió la mirada de Javier, se irguió, se levantó sobre sus patas traseras, alcanzando una altura de casi 3 metros. No era un hombre lobo, no tenía pelo, sino una piel oscura como cuero mojado. Sus ojos brillaron, no rojos, sino con una inteligencia fría y pálida. Luego se agachó y desapareció en la niebla con una velocidad que rompía la lógica. No era místico. Esa fue la conclusión de Javier. El terror más profundo. Los nahuales eran magia, folclore. Esto era biología. Una biología depredadora, territorial, evolucionada en la oscuridad de las cuevas profundas de la sierra. Las operaciones de minería ilegal, buscando plata y oro en lugares prohibidos por los ancestros, la habían despertado. Habían profanado su lugar de descanso. No era un demonio. Era un apex predator que había sido molestado. Su crueldad no era maldad. Era la misma inteligencia estratégica que usa una orca jugando con una foca. Estaba reafirmando su dominio sobre el territorio que los humanos habían invadido. Era la respuesta inmune de la sierra. El asedio fracturó a la comunidad. El terror constante, la falta de sueño y la desesperación buscaron culpables humanos. El miedo se convirtió en paranoia. Doña Elodia, la anciana que vivía sola, fue acusada de brujería, de haber llamado a la criatura. Un vecino acusó a otro de haber hecho un pacto. La fe rota de su padre se transformó en la locura de otros. Hubo violencia. Hombres armados con machetes se enfrentaron, creyendo que el enemigo estaba entre ellos, mientras la verdadera amenaza los observaba desde la oscuridad, disfrutando cómo su rebaño se autodestruía. La criatura no solo devoraba cuerpos, devoraba la humanidad misma, dejando solo bestias asustadas. El horror sensorial se grabó en su memoria. El sonido dominante de las 50 noches no eran los gritos, sino el silencio que los precedía. El momento exacto en que los grillos y las ranas callaban, como si un interruptor maestro hubiera sido accionado. Ese silencio absoluto significaba que estaba cerca, que estaba cazando. Luego venían los sonidos específicos, los pasos pesados, con un ritmo desigual, circulando las casas, el sonido húmedo de algo pesado siendo arrastrado por la tierra, y el peor de todos, el rasguño lento, metódico, en la madera de la puerta, una uña gruesa buscando un punto débil, una prueba de paciencia que duraba horas. La evidencia física era irrefutable, pero inútil. Después de la primera lluvia, encontraron huellas en el lodo alrededor de la capilla. Eran inmensas, de 3 garras, más parecidas a las de un ave rapaz prehistórica que a las de un lobo, y estaban demasiado separadas. La
zancada era de metros. En las paredes de adobe de las casas atacadas había marcas de garras, marcas de 3 garras profundas que llegaban hasta el techo, marcas que solo algo que midiera 3 metros de altura podría haber hecho mientras estaba de pie. La policía rural se había reído de eso. «¿Pájaros gigantes?», había dicho el oficial justo antes de morir. El ritual final de su padre fue un suicidio. Noche 49. Después de días de catatonia, el curandero se levantó. Tomó su báculo, su copal y un machete oxidado. Caminó hacia la plaza central. Su familia le suplicó, pero él ya no los escuchaba. Se paró junto al kiosco, en el centro exacto de la aldea, y comenzó a cantar. Un canto antiguo, no para los santos, sino para la tierra misma, pidiéndole que reclamara a su hijo oscuro. Fue un acto de desafío final, o quizás una ofrenda. La aldea contuvo el aliento. El canto duró 10 minutos. Luego, un silencio abrupto, y después, un solo sonido, un golpe húmedo y pesado. Al amanecer de la noche 50 lo encontraron. Javier fue el primero en salir. Su padre estaba sentado contra el kiosco, erguido, como si meditara. Su machete y su báculo estaban a sus pies. No tenía ni un rasguño, no había sangre, estaba intacto, pero sus ojos, abiertos de par en par, estaban llenos de tierra. Su boca, abierta en un grito silencioso, estaba repleta de la misma tierra negra, húmeda y fétida de las cuevas. La entidad no lo había matado, lo había profanado. Había respondido a su ritual llenándolo con la misma tierra que él veneraba. Fue la burla final, la demostración de que su fe no valía nada. Esa fue la última noche, la noche 50. Después del hallazgo de su padre, el terror se rompió, pero la criatura no volvió. El asedio simplemente terminó, tan abruptamente como había comenzado. Los grillos volvieron a cantar esa noche. La neblina se levantó al día siguiente por primera vez en casi 2 meses. No hubo victoria, no hubo derrota. La entidad había completado su ciclo, había reafirmado su dominio, había castigado la profanación y se había saciado. Se había retirado a las cuevas, de vuelta a su sueño. El silencio que dejó era diferente, era un silencio de vacío, de abandono. El éxodo comenzó esa misma semana. Nadie habló de lo sucedido. ¿Qué podían decir? La aldea se vació en cuestión de días. Las familias tomaron lo que pudieron cargar y caminaron hacia el mundo exterior. Javier, con 16 años, se unió a ellos. Nadie miró atrás. La aldea fue abandonada, dejada a la neblina y a la memoria de la tierra. El silencio que Javier mantuvo durante 40 años no fue una conspiración, fue la única respuesta sana a un trauma tan absoluto. Hablar de ello era invitar a la locura. Pero ahora, mientras el autobús se adentraba en la sierra, sabía que el silencio había sido un error. Había permitido que el ciclo se olvidara. Javier bajó del autobús en la terminal de Tlaxiaco. El aire era una bofetada. Delgado, frío y limpio, cargado con el olor a pino y leña quemada. Un olor que sus pulmones de fumador citadino rechazaron de inmediato. Habían pasado 40 años, pero el olor de la sierra era el mismo. Era el olor de 1989. Sus ropas, adecuadas para la librería, eran patéticamente insuficientes contra el viento que bajaba de las montañas. Se sintió viejo, un hombre de 58 años con rodillas que dolían y una resolución que flaqueaba. El miedo no era una emoción abstracta, era una caída de la temperatura corporal, un peso físico en el estómago. La neblina aún no descendía al pueblo, pero él podía sentirla arriba, en las cumbres, esperándolo, reconociéndolo. Intentó con la policía municipal, un formalismo inútil, un gesto para la parte racional de su cerebro. Encontró a un oficial joven, aburrido detrás de un escritorio metálico, tecleando en un celular. Javier, con su mochila de librero y sus ojos de insomne, intentó explicar. Habló de la nota del periódico, de su preocupación por los ataques de coyotes. El oficial apenas levantó la vista. Son chismes, abuelo. La gente de la sierra siempre inventa cuentos. Bandidos, seguro. Javier sintió la misma pared de arrogancia institucional que había precedido a la muerte de los rurales en el 89. La burocracia era sorda. No había ayuda en la autoridad. El silenciamiento era el mismo. Solo había cambiado de generación. En el mercado, el ambiente era distinto. Aquí el miedo era palpable. Se movió entre los puestos de chapulines y tlayudas, escuchando. Hizo preguntas sutiles a una vendedora de hierbas. Preguntó por copal, por ruda para proteger el ganado. La mujer anciana, de rostro curtido como el cuero, lo observó fijamente. Vio algo en sus ojos. El terror antiguo. Eso no te va a servir, susurró ella. El dueño del cerro despertó. Está reclamando. Le vendió el copal, pero sus manos temblaban. Los locales sabían. No lo llamaban hombre lobo. Lo llamaban por un nombre más antiguo, más temible. La histeria que el periódico mencionaba era en
realidad, una certeza sofocada. Una mujer joven lo abordó en la plaza. No era de allí, 30 y pocos, con la intensidad de una académica y el equipo de una exploradora. Usted preguntó por los ataques, no son coyotes. Su nombre era Elena, una bióloga que estudiaba patrones de depredación anómalos. Había sido atraída por los mismos reportes. Le mostró a Javier un molde de yeso, 3 garras, inmensas, una zancada imposible. Era la misma huella que él recordaba impresa en el lodo de la capilla. Elena tenía datos, grabaciones de sonidos guturales que el equipo no podía identificar, reportes de desapariciones que la policía ignoraba. Es territorial, estratégico y biológico, dijo ella. Javier sintió un escalofrío. Ella tenía la ciencia, él tenía el trauma. Formaron una alianza tensa, desesperada. Elena necesitaba un guía que entendiera la superstición local. Javier necesitaba la confirmación de que no estaba loco. Elena creía que era una especie desconocida, un depredador C-Apex, no, catalogado. Javier sabía que era algo peor, un genius loci con una inteligencia malévola. Compartieron información. El patrón era idéntico al de 1989. Primero, el silenciamiento de los perros. Luego, el ganado, dejado en lugares imposibles. Ahora, según Elena, 2 excursionistas estaban desaparecidos cerca de las viejas minas. Está escalando, dijo ella. No, respondió Javier, su voz apenas un susurro. Está empezando el asedio, está probando las cercas. El viaje fue una tortura física. Alquilaron una camioneta de redilas que los dejó al inicio de un sendero borrado. La altitud golpeaba los pulmones de Javier. A sus 58 años, cada paso en la pendiente ascendente era un recordatorio de su fragilidad. El Javier de 16 había huido por estos mismos cerros. El hombre de 58 apenas podía respirar. El miedo lo mantenía en movimiento, pero también su cuerpo, que recordaba el terreno. Elena, más joven y en forma, avanzaba con determinación científica. Pero Javier notaba cómo revisaba constantemente su equipo de audio, cómo su calma se quebraba cada vez que el viento imitaba un gruñido entre los pinos. Llegaron al valle de su infancia al atardecer. La aldea no existía. Era un conjunto de cicatrices de adobe siendo devoradas por la vegetación, un testimonio del poder de la sierra para borrar los errores humanos. Pero algo estaba mal. La plaza central, donde su padre había muerto, estaba despejada, casi limpia, como si algo la patrullara, impidiendo que la maleza creciera. El kiosco seguía en pie, un esqueleto de hierro oxidado. El silencio era total. No había grillos, no había aves. Era el silencio de 1989, el silencio que precedía al terror. Javier se detuvo, el olor a tierra húmeda y ozono llenando sus sentidos. Estaban en el nido. Elena estaba ocupada, tomando muestras del suelo de la plaza. Javier, sin embargo, estaba paralizado por el déjà vu. Cada sombra parecía moverse. Podía escuchar los ecos de los gritos, el rasguño de la lámina. Javier, tienes que ver esto. La voz de Elena lo sacó del trance. Estaba junto a las ruinas de la capilla. Allí, sobre el muro de adobe derrumbado, había un venado, o lo que quedaba de él. Estaba en lo alto, a 4 metros del suelo, parcialmente devorado. Un marcador territorial, una demostración de poder. Es el mismo método, susurró Javier. El terror se solidificó. No era un recuerdo. Estaba allí, estaba activo. Siguieron el rastro desde la capilla, un rastro de sangre seca y tierra removida. Se dirigía, como Javier temía, hacia las minas ilegales que habían profanado el cerro décadas atrás. Las huellas eran claras en el lodo cerca de un arroyo. La misma impresión de 3 garras, pero Elena, la bióloga, se arrodilló. Javier, hay 2, señaló el suelo. Había un juego de huellas inmenso, el que él recordaba, y otro, un 30% más pequeño, pero igual de anómalo. Se superponían. No puede ser, murmuró ella. No está solo. La implicación heló a Javier más que el viento de la montaña. El asedio de 1989 no había sido una cacería, había sido una afirmación de territorio, y ahora se había reproducido. La entrada a la mina era una boca oscura, un corte en la roca. El olor que emanaba era insoportable, una mezcla de amoníaco, carne podrida y esa fetidez de tierra húmeda y ozono. Era el olor concentrado de la criatura, el olor que impregnaba la boca de su padre. Este es el cubil, dijo Elena, su voz temblando por primera vez. Sacó una linterna potente y una pistola de bengalas. Javier empuñó la navaja que había traído de la librería, un arma ridícula contra la memoria que lo acechaba. Sabía que entrar era una sentencia de muerte, pero el silencio de 40 años exigía una respuesta. No avanzaron más de 5 metros. La luz de la linterna iluminó el horror. La caverna era un matadero, huesos por todas partes, no solo de venados o ganado, botas de senderismo, una mochila desgarrada, un cráneo humano partido por la mitad. Los excursionistas
desaparecidos. La criatura los había estado almacenando, pero lo peor estaba en un rincón, un nido improvisado, hecho de ramas y ropa desgarrada, y dentro restos más pequeños, huesos diminutos. Dios mío, dijo Elena, no solo se reprodujo, está criando. La profanación de la mina no solo había despertado al alfa, había liberado a la hembra o roto un ciclo de hibernación. Un sonido, detrás de ellos, el sonido de un cuerpo inmenso rozando la piedra. La luz del atardecer fue bloqueada. En la entrada de la cueva, recortada contra el cielo gris, estaba la silueta. Se irguió, 3 metros de músculo oscuro, piel como cuero mojado, brillando, los ojos pálidos e inteligentes. El alfa, el mismo de 1989. Javier sintió el reconocimiento. La criatura lo recordaba. Recordaba al testigo que había dejado escapar. La entidad inclinó la cabeza, un gesto de curiosidad depredadora. La burla final. El testigo había vuelto voluntariamente a la tumba. La criatura emitió un chasquido gutural, un sonido que vibró en el pecho de Javier. Elena reaccionó primero. Gritó y disparó la pistola de bengalas. La luz roja impactó al monstruo en el hombro, siseando al contacto con la piel húmeda. La cosa rugió. Un chillido que era mitad metal, mitad animal. Un sonido que partió el aire y pareció hacer temblar la montaña. No retrocedió. La bengala solo lo enfureció. Se abalanzó hacia ellos, las garras de 3 dedos extendidas, no como un animal ciego, sino con una precisión estratégica, apuntando a Javier. ¡Corre, a la barranca!, gritó Javier empujando a Elena. El Javier de 16 años, el sobreviviente, tomó el control. No corrieron por el sendero. Se lanzó hacia un terraplén cubierto de maleza, un atajo que recordaba. Rodaron por la pendiente empinada, entre rocas afiladas y espinas. La garra del alfa cortó el aire donde habían estado un segundo antes, rasgando la mochila de Javier y abriendo un corte profundo en su hombro. El dolor fue agudo, pero el terror era más fuerte. Cayeron al fondo de un arroyo seco, golpeados y sangrando. Se pusieron de pie, cojeando. El alfa rugía desde arriba, en el borde del terraplén, pero entonces, un segundo sonido. Un movimiento rápido a su izquierda, desde el bosque. El otro, el más pequeño, el más rápido, los estaba flanqueando. Estaban siendo cazados en pinza, una táctica militar ejecutada por monstruos ancestrales. Elena tropezó, su tobillo doblado. No podemos, jadeó ella. Javier vio al más joven acercarse, moviéndose bajo entre los árboles. Estaban atrapados. La sierra estaba reclamando sus deudas. Javier miró la grabadora de audio que Elena había dejado caer y que seguía encendida. La prueba. Vio a Elena, herida. Vio al alfa descendiendo la pendiente. Sabía que no sobrevivirían ambos. Tomó una decisión, no de heroísmo, sino de testimonio. Toma la grabadora. Corre hacia el río. No pares. Antes de que Elena pudiera protestar, Javier se levantó. Gritó. Un grito gutural, dirigido al alfa. Aquí estoy. Todavía estoy. Aquí. Corrió en la dirección opuesta, cojeando visiblemente, hacia las ruinas de su antigua casa. Una distracción. Un sacrificio para comprarle segundos al testigo nuevo. El alfa lo siguió. Ignoró a Elena, que huía cojeando. El alfa quería al testigo original. Era personal. Javier corrió hacia las ruinas de su cocina, hacia el agujero en el piso de tierra donde se había escondido 40 años atrás. Se dejó caer en el espacio angosto y húmedo. El olor a miedo antiguo y tierra era el mismo. Se acurrucó esperando. Segundos después la oscuridad fue total. El alfa estaba arriba. Un gruñido bajo. Luego, el sonido de la madera podrida siendo destrozada. Javier cerró los ojos, su navaja inútil en la mano. El suelo tembló. La criatura estaba destrozando el piso sobre él. La madera se astillaba. Entonces la vio. Una garra inmensa rompió la última tabla. Se detuvo a centímetros de su rostro. Javier no gritó, solo miró. En la penumbra vio los ojos pálidos mirándolo fijamente. La inteligencia fría, el reconocimiento. La criatura no lo atacó de inmediato. Lo estaba saboreando, saboreando el terror que había cultivado durante 40 años. El agujero que había sido su salvación ahora era su tumba. De repente, un destello, un sonido agudo. Elena no había huido. Había cargado la última bengala. Le disparó al alfa a quemarropa en el costado de la cabeza. La criatura chilló, un sonido de agonía inimaginable, y se desplomó hacia un lado, retorciéndose y golpeando los muros de Minmosimbam. Adobe. ¡Ahora, Javier, corre! Elena lo ayudó a salir del agujero. Estaban cubiertos de lodo y sangre. Corrieron. No miraron atrás. El rugido del segundo monstruo, el más joven, resonaba desde el bosque, confundido por el ataque a su líder. Llegaron a la camioneta cuando la última luz moría.
Javier arrancó el motor con manos que no dejaban de temblar. Condujo como un loco por el camino de terracería, las luces delanteras cortando una neblina que ahora descendía, espesa como el algodón. Elena estaba a su lado sosteniendo su brazo roto, con la grabadora a salvo en su regazo. Habían sobrevivido, pero no había alivio, solo el peso aplastante de la verdad. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. No hablaron durante todo el descenso. El silencio en la cabina solo era roto por sus respiraciones agitadas y el quejido de Elena cada vez que la camioneta golpeaba un bache. Javier no había regresado para encontrar la paz. No había regresado para expiar su culpa. Había regresado para confirmar una profecía. El horror no solo había vuelto, se había multiplicado. El silencio de 40 años no había protegido al mundo. Solo le había dado tiempo a la oscuridad para echar raíces y fortalecerse. La batalla no había terminado. Acababa de revelar su verdadera escala. Javier regresó a la Ciudad de México, pero la urbe ya no era un refugio. El concreto y el smog no podían ocultar el olor a tierra húmeda que ahora sentía adherido a su piel, un fantasma sensorial que se negaba a desaparecer. Volvió a su librería, pero los libros le parecieron triviales. Sus historias de fantasmas y demonios eran ficciones pálidas comparadas con la biología depredadora que había presenciado. Su hombro herido dolía, un recordatorio físico constante de que la garra del alfa era real. El silencio de la tienda, antes su aliado, ahora zumbaba con la misma expectación que el silencio de la sierra. El librero de viejo había muerto en las ruinas de su cocina. El hombre que regresó era de nuevo solo el testigo, pero ahora era un testigo con una carga multiplicada. Sabía que la entidad no estaba sola y que lo recordaba. Elena lo visitó 2 días después. La joven bióloga estaba visiblemente afectada, su brazo roto en un cabestrillo, pero sus ojos brillaban con una intensidad febril. Traía la grabadora de audio. Se sentaron en la trastienda, entre pilas de libros que olían a polvo. Reprodujo el sonido, el rugido del alfa, el chillido agudo del segundo ejemplar, el chasquido gutural. El sonido llenó el pequeño cuarto, un audio que no pertenecía a ese mundo, a esa ciudad. Era el sonido de las cuevas profundas, una prueba que desafiaba la taxonomía. Nadie nos va a creer, dijo ella, su voz baja. Van a decir que es un montaje o histeria. Javier asintió lentamente. Él había vivido 40 años de ese escepticismo institucional. Sabía que la verdad era demasiado grande para el papeleo. La lucha ya no era física. Javier lo supo en 1900. Ese instante. Él era demasiado viejo, demasiado quebrado para volver a la sierra. La batalla contra el alfa, la huida de la mina. Eso había sido el epílogo de su guerra corporal. La verdadera guerra, la que importaba, era ahora una guerra de memoria. Era una batalla contra el olvido, contra el silenciamiento oficial que había permitido a la criatura prosperar en la oscuridad durante 4 décadas. Su padre había fallado con la fe, los rurales habían fallado con las balas, él había fallado con el silencio. Ahora la única arma que quedaba era la verdad, por inverosímil que fuera. La grabadora de Elena era la munición. La confesión terminal no sería la suya, sino la del mundo si decidían ignorarlos. Javier observó a Elena, la científica que ahora cargaba con el mismo veneno que él. Vio la carga pasar de una generación a otra. Ella tenía la terminología moderna, depredador ápice anómalo, inteligencia estratégica, comportamiento de nido. Él tenía el trauma ancestral, el dueño del Dundonicentros, cerro, el hambre antigua. Juntas, ambas verdades pintaban el cuadro completo. El monstruo no era sobrenatural en el sentido místico, era hipernatural. Era una parte del ecosistema de la Tierra que la humanidad había olvidado, una fuerza inmune despertada por la codicia humana, por la profanación de las minas, una fuerza que ahora se había reproducido y consideraba a la humanidad como una plaga invasora en su territorio ancestral. La herida en su hombro no sanaba bien. Se infectaba con facilidad, como si la garra del alfa hubiera estado cubierta de esa misma tierra negra y fétida de la cueva. El médico de la farmacia de similares le recetó antibióticos, pero el dolor era más profundo. Era un dolor de memoria. Cada punzada le recordaba el momento en que la garra se detuvo a centímetros de su rostro en el agujero. No había sido un ataque fallido, había sido una advertencia. La criatura lo había marcado, lo había reinfectado con el terror de 1989.
mensaje. El alfa lo había dejado ir. Otra. ¿Ves? No porque Elena lo hubiera salvado, sino porque el monstruo quería que el testigo llevara el mensaje. Quería que el miedo se esparciera. Javier comenzó a escribir. No un diario, sino un testamento. Un manual de operaciones para Elena. Describió cada una de las 50 noches. Dibujó mapas de la aldea de memoria, la ubicación de las casas, el patrón de los ataques. Escribió sobre la psicología de la criatura, cómo usaba el terror, cómo imitaba voces, cómo profanaba los cuerpos para quebrar la moral. Escribió sobre el fracaso de la fe de su padre y el fracaso de las armas de los rurales. Era su confesión terminal, no de sus pecados, sino de la verdad que había callado. Cada palabra era un exorcismo y al mismo tiempo la forja de una nueva arma. El conocimiento era la única defensa que les quedaba. Entendió por qué el asedio de 1989 se había detenido. No fue porque el ciclo hubiera terminado, fue porque la criatura alfa había encontrado o asegurado a su pareja. Las 50 noches no fueron una cacería, fueron una limpieza territorial, una preparación del nido. La aldea era una infestación cercana a su cubil. La minería ilegal los había despertado y ellos habían respondido estableciendo un perímetro. Su silencio de 40 años no había sido paz, había sido el período de gestación. Ahora con crías, el territorio que necesitaban defender era más amplio. Los ataques al ganado no eran el inicio de un nuevo ciclo, eran la expansión del antiguo. La amenaza había crecido exponencialmente. La responsabilidad histórica lo aplastaba. Él era el último sobreviviente de la aldea original que sabía. Los otros que escaparon eran niños o se habían forzado a creer la mentira del deslave o los bandidos. Solo él vio el fracaso de su padre y la huella en el lodo. Solo él vio a la criatura erguirse a 3 metros. Su silencio había sido una traición, no solo a su familia muerta, sino a todas las personas que ahora vivían en las faldas de la Mixteca, ignorantes del nido que crecía en las cuevas. La nota del periódico no había sido una advertencia, había sido una acusación. El bosque, la sierra, lo había llamado a rendir cuentas por su cobardía. Le entregó los cuadernos a Elena. Sus manos de librero, manchadas de tinta, temblaban al pasarle el legado. Yo soy la memoria, le dijo, su voz ronca por el desuso. Tú eres la evidencia. La alianza estaba sellada. Él era el pasado, el trauma. Ella era el futuro, la metodología. La amenaza no podía ser eliminada con balas. Tal vez ni siquiera con explosivos en la mina. Era demasiado inteligente, demasiado antigua. Era parte de la tierra. La única estrategia era la contención. Y la contención requería que el mundo, o al menos las partes del mundo que importaban, creyeran. La grabadora y sus notas eran el evangelio de un nuevo tipo de apocalipsis biológico. Javier miró por la ventana de su librería. La Ciudad de México seguía su ritmo frenético. Millones de personas vivían sus vidas, preocupadas por el tráfico, el dinero, la política. Vivían en una fina capa de realidad, ignorantes de las capas más profundas y oscuras que yacían bajo la superficie. Ignoraban que en las sierras del sur, un ecosistema de terror puro estaba despertando, expandiéndose, hambriento. El monstruo no era un mito zapoteco, era una verdad biológica que había estado esperando pacientemente a que la humanidad se volviera lo suficientemente arrogante como para olvidarla. El silencio que él había guardado era el mismo, silencio que ahora mantenía la ciudad, una negación colectiva. Su confesión no buscaba absolución, no había paz para él. El regreso a Oaxaca no le había traído cierre, sino una apertura a un horror más amplio. Sabía que no moriría de viejo entre sus libros, moriría por la herida infectada, o por el recuerdo, o quizás una noche la criatura vendría a la ciudad a reclamar al testigo que sabía demasiado. El alfa lo había marcado, la conexión estaba hecha, ya no podía esconderse. Su única función ahora era asegurarse de que Elena, la nueva portadora de la memoria, estuviera a salvo y lista. Su vida ya no le pertenecía, era una pieza de sacrificio en un juego que había comenzado antes de que naciera su padre. Se sentó en su escritorio en la trastienda, con la puerta de la librería cerrada permanentemente. Tomó una pluma y una última hoja de papel. No era una despedida, era una advertencia final, la frase que resumía las 50 noches y la visita a la mina. Miró la hoja, el olor a tierra, húmeda llenando sus pulmones a pesar del encierro. El librero escribió la frase, no como una profecía, sino como un reporte de campo, un hecho inevitable. El legado estaba pasado, la verdad estaba dicha. Lo que él había callado durante 40 años, ahora debía ser gritado. La sierra no olvida, y ahora está cobrando la deuda. Comenta, el bosque no olvida, si también sientes que el silencio puede ser un enemigo.